Sin duda, Kelly, profesor, oyentes, uno de los hechos políticos más importantes en América Latina tiene que ver actualmente con la constituyente chilena, que tendrá que terminar sus deliberaciones dentro de unos meses, a mediados de este año, pero que, tal y como lo resume muy bien el diario El País de España, ha tenido desorden, posiciones extremas y falta de liderazgo, que está lastrando su labor como constituyente chilena. Recordemos que ese proceso inició más o menos, Juan Manuel, en octubre de 2020, cuando los chilenos obviamente votaron a ver si cambiaban o no finalmente la constitución que es del periodo de Pinochet. Más de 1.200 propuestas, dice el diario El País, tiene la constituyente para ese proceso que debe terminar más o menos en 5 meses, Juan. Y propuestas extremas, como por ejemplo la de eliminar los 3 poderes del Estado, reemplazarlos con una asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos, porque los poderes del Estado son totalmente funcionales a la dominación burguesa. Sí. De ese tipo de propuestas es que estamos hablando en la constituyente y otras más, por supuesto. Sí, esa propuesta que fue muy debatida a través de redes sociales, el mismo Boric, el presidente que se tiene que posesionar ahora en marzo en Chile, le puso un trino a la parlamentaria diciéndole que hay que llamar un poco a la calma para que las propuestas sean obviamente coherentes. Otra de las propuestas que también se conversó mucho fue la temporalidad de los jueces y también revisar todos los tratados de libre comercio que tenga Chile, Juan Manuel. Estamos en contacto con Santiago de Chile, la bella capital chilena. Nos acompaña don Marco Moreno, que es analista y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Señor Moreno, gracias por su tiempo. Bienvenido a RCN Radio. Buenos días, Juan Manuel, y un saludo también a los colegas de la mesa que están colaborando contigo ahí. Señor Moreno, ¿cómo define usted lo que está ocurriendo con la constituyente chilena? ¿Es normal? ¿Es un proceso, tranquilo en medio de las diferencias ideológicas que hay allí? ¿O hay algo que está empezando a no cuadrar y a demostrar fisuras dentro de los asambleístas, dentro de los constituyentes? Bueno, siempre se supo que este sería un proceso complejo porque la composición de la convención, ¿no?, que fue electa en mayo del año pasado, mostraba una gran variedad de actores, de representaciones, especialmente de grupos radicales que lograron entrar con sus representantes a la convención y por lo tanto esa fragmentación al interior de los 155 miembros, ¿no?, iba a generar las situaciones que hemos estado viendo hasta ahora de falta de acuerdo, de falta de entendimiento. A 5 meses de que se vence el plazo para presentar la propuesta de texto constitucional el próximo 4 de julio, evidentemente estamos entrando, como tú decías muy bien ahí, en una etapa más bien clave. A partir de mañana, precisamente el día 15 de febrero, comienzan las deliberaciones en los plenos, ¿no?, donde se van a votar finalmente las propuestas. Lo que pasa es que, claro, ha habido muchas propuestas como las que ustedes mencionaban, pero que solo han sido discusión al interior de la comisión. Hasta ahora no hay ninguna propuesta aprobada, ninguna, ¿no? Esta que hablaba de la disolución de los poderes del Estado, en realidad obtuvo 0 votos contra 25 en contra, ¿no es cierto?, al interior de su comisión. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora ha sido una crispación, por supuesto, del ambiente que es natural en este tipo de procesos, problemas de comunicación también de la propia convención, que no ha logrado entregar información, yo diría, adecuada para que la gente se informe, como lo estamos haciendo ahora, objetivamente de lo que está ocurriendo, y evidentemente eso distorsiona un poco lo que es el proceso en sí mismo, que como te decía al principio, siempre supimos que iba a ser muy complejo, dada, ¿no es cierto?, la fragmentación que hay al interior de los convencionales. Claro, pero ¿cómo hacer para que en el resultado de la asamblea pues no se toquen algunos elementos que pueden ser, digámoslo así, esenciales a la Constitución, sino por un consenso muy amplio, que se haga, pero un cambio por un consenso muy amplio? Me refiero, por ejemplo, aquí se han escuchado algunos audios que son tremendamente radicales, ¿no? Radicales, sí, uno podría decir hasta extremos en materia del sistema económico, uno en particular donde un asambleísta proponía básicamente volver a un sistema de planificación centralizada que era reminiscente de la época de los años 20, 30 en la Unión Soviética. ¿Cómo hacer para
para evitar, digamos, que ese tipo de radicalismo incluso vayan a empantanar las discusiones de la constituyente o eventualmente llegar a cambiar el sistema económico o político en Chile? Bueno, la convención actualmente está conformada por 154 miembros, ¿no? Para que una de las propuestas logre el apoyo y pase, ¿no es cierto?, del Pleno, tiene que tener 103 votos de esos 154, o sea, 2/3 de los votos, ¿no es cierto?, para poder aprobar cualquiera de las normas, ¿no?, que hoy día están presentadas, que son cerca de 1.000, ¿no?, más o menos hay 1.000 normas que son las que se comienzan a debatir a partir de mañana. Por lo tanto, el quórum alto, que son 103 votos, ¿no?, va a obligar probablemente a que muchas de esas propuestas, ¿no?, no puedan ni siquiera, ¿no es cierto?, ser objeto de discusión porque no van a tener viabilidad política para poder seguir adelante. Evidentemente se va a comenzar a producir ahora alineamientos al interior de la convención, en donde muchos, dentro de los cuales yo me incluyo también, estimamos que se va a tener que comenzar a producir un proceso de mayor racionalidad, ¿no?, de aterrizar, como se dice en el deporte, bajar la pelota a la cancha, ¿no es cierto?, al suelo, para poder avanzar con las propuestas. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, muchas de estas iniciativas que no van a lograr pasar el umbral en el marco de los plenos que comienzan a partir de mañana, van a desaparecer del texto constitucional, ¿no? Es cierto que hay una segunda instancia donde se podrían volver a reformular y replantearse, y si la comisión lo acepta, ser sometidas al pleno. Por lo tanto, aquí la barrera, ¿no?, fundamental para evitar el maximalismo es que se debe tener 103 votos para poder aprobar algunas de las propuestas de las 1.000 que hoy día están presentadas para su análisis y discusión. Bueno, señor Moreno, usted habla obviamente de fisuras, divisiones, esas propuestas distintas. ¿Qué hacer para cohesionar a la constituyente? Es decir, que lleguen a un acuerdo para sacar esas más de 1.200 propuestas. Y lo más importante, ¿qué dicen los chilenos de este proceso? ¿Cómo lo están tomando? Bueno, respecto a lo último, todavía, según las encuestas de opinión que se conocen en Chile, todavía la convención sigue teniendo un apoyo sobre el 50% en varias de los estudios de opinión pública que se han conocido en la última semana, pero evidentemente esto ha ido perdiendo confianza en la medida que propuestas como las que ustedes mencionaban, que se han dado a conocer, ¿no?, y que han generado evidentemente interés en la opinión pública, comienzan a copar la agenda, y eso comienza a generar desinformación y comienza a generar, ¿no es cierto?, rumores que efectivamente generan desconfianza, ¿no? Por lo tanto, los propios convencionales tienen que darse cuenta que evidentemente la posibilidad también del rechazo, ojo, ¿no?, porque esto se va a resolver en un plebiscito de salida, ¿no? No basta solo con aprobar las normas, porque estas van a ser sometidas 60 días después que se presente el texto constitucional, por ahí por septiembre, octubre, a más tardar, va a haber un plebiscito de salida, y por lo tanto la opción del rechazo ha ido aumentando también en esos mismos estudios de opinión y en la conversación cotidiana de la gente. La gente dice, bueno, pero nuestra única herramienta entonces, si esto no nos gusta, es rechazar la propuesta de texto constitucional, que es una de las opciones, porque en ese plebiscito, además que es con voto obligatorio, las elecciones en Chile hasta ahora son con voto voluntario, pero el plebiscito de salida será con voto obligatorio, es decir, serán los 15 millones y algo más de chilenos, ¿no es cierto?, chilenos y chilenas los que tendrán que decidir con su voto, que será obligatorio, esa propuesta de texto constitucional, si la aprueban o la rechazan. Sí, los primeros días de un gobierno siempre son importantísimos, siempre se ha hablado de los 100 primeros días en la época de Franklin Roosevelt en Estados Unidos y demás. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, que hace 3 días cumplió 36 años, se posesiona en menos de un mes. Pero sin embargo, la Constitución estará lista mucho después, 3, 4 meses después de que él tome posesión del cargo. Ante la expectativa que hay por el gobierno de Boric, la ilusión que tienen algunos, la expectativa que tienen otros, ¿cómo puede uno gobernar si la Constitución con la que uno entra a operar va a ser derogada dentro de 12 o 14 o 16 semanas? Bueno, eso da pie para que uno pueda sostener claramente que este gobierno, el que asume el 11 de marzo con el presidente Gabriel Boric, será probablemente un gobierno de transición, ¿no? Un gobierno en donde
lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, como decía el filósofo político Antonio Gramsci. Es decir, vamos a estar en un proceso, ¿no?, en donde totalmente no lo que eran las instituciones, el funcionamiento de estas, no van a desaparecer de un día para otro, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a vivir durante un par de años, diría yo, será de una transición, ¿no? Y por eso que este gobierno que asume Gabriel Boric va a estar marcado justamente por ese factor. Tal como le pasó a Patricio Aylwin en el año 1990, cuando hicimos la transición desde la dictadura militar a la democracia, creo que el gobierno de Boric también va a estar marcado por esta dinámica, ¿no? Que será un gobierno en donde mucha de la institucionalidad nueva comenzará a instalarse. Además porque se aprueba la Constitución, como les pasó a ustedes el año 1991, pero todo el armado de reglamento, de leyes adicionales, tiene que irse completando en el tiempo. No es que la Constitución resuelva y cambie radicalmente todo el andamiaje institucional. Eso va a tomar todavía algunos meses y años más. Por lo tanto, eso me lleva a mí a afirmar que efectivamente el gobierno será un gobierno de transición que tendrá que lidiar con estos dos procesos, con uno que está muriendo y con el otro que comienza a nacer. Ahora, muy interesante lo que está diciendo don Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Para que les quede claro a los oyentes, hay una constituyente deliberando en Chile. Tiene 154 miembros. Uh-huh. Las propuestas, para que pasen todas esas propuestas que se escuchan, tienen que tener 104 votos, los 2/3. Hay en este momento cerca de 1000 normas que se empiezan a debatir a partir de mañana. Seguramente el quórum muy alto va a llevar a que muchas de esas propuestas, incluso las más radicales, no tengan ni siquiera consideración. La convención actualmente, la convención constituyente, sigue teniendo un apoyo sobre el 50% según los estudios de la opinión pública. Una vez termine la deliberación de la constituyente, se pondrá a consideración del pueblo el texto propuesto para que lo rechace o lo apruebe. Así es, y señor Moreno, en ese sentido yo tendría una pregunta. ¿Qué sucede si llegado en julio esa votación no la vota el número suficiente de personas o incluso si la llega a rechazar así el número es suficiente? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Simplemente conserva Chile la constitución actual? Sí, el acuerdo que facilitó el proceso constituyente establece que si en el plebiscito de salida gana la opción del rechazo, ¿no?, sigue vigente el texto constitucional actual y por lo tanto habrá que pensar en otro proceso hacia adelante. Hay un segundo elemento que me gustaría mencionar, que es que se ha hablado también de la posibilidad de extender el plazo, ¿no?, del trabajo de los convencionales. El acuerdo del 15 de noviembre del año 2001 estableció que el plazo es el 4 de julio, es decir, tenían 9 meses prorrogable a 3, es decir, un año para poder llevar adelante este proceso. Pero según como se está planteando hoy día, no hay total acuerdo, ¿no? Una opción probable también sería que los propios convencionales le pidieran al Congreso, en este caso el Congreso debe aprobarlo, una extensión de su plazo dada la envergadura y dada la cantidad de cuestiones que aún no han sido resueltas. Eso probablemente pudiera de plantearse en el mes de marzo, o sea, en pocos días más, porque podría ser también una opción, ¿no es cierto?, que las cosas, para no hacerlas a la rápida, hay que tratar de hacerlas bien, y si eso requiere un poco más de tiempo, quizás también es una opción ese camino a evaluar. Sin embargo, de lo que sabemos de la conformación del Congreso, que también se posesiona el 11 de marzo junto con el nuevo presidente de la República en Chile, asume un nuevo Congreso. Ese Congreso que se posesiona el 11 de marzo no sería, hasta lo que conocemos ahora, ¿no?, muy partidario de prorrogar el mandato de la convención. Por lo tanto, ahí también hay una situación de tensión. Esto está obligando a los convencionales a acelerar el ritmo de trabajo. Ustedes saben que en Chile normalmente se vacaciona en el mes de febrero, ¿no? Enero y febrero son periodos de vacaciones en nuestro país, pero los convencionales no han podido detener no han podido descansar porque su mandato expira
el 4 de julio y Sí. por lo tanto han estado sometidos a un muy fuerte trabajo, al punto que, como les decía, mañana comienzan las deliberaciones más importantes en los plenos que comienzan a funcionar a razón de 2 o 3 por semana. Don Marco Moreno, gracias por su tiempo, gracias por su ayuda para entender lo que ocurre actualmente en la Asamblea Constituyente chilena. Gracias a ti, Juan Manuel, muy buenos días. Es analista, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Muy intenso lo que está ocurriendo, además con unas propuestas Sí. que convertirían, si llegaran a pasar, parece que no, a Chile, que en su momento fue el ejemplo latinoamericano en la Unión Soviética. De democracia, sí. Perfectamente. Es que fue muy comentado, Juan, la propuesta de una diputada que hizo el discurso en la constituyente y tal, y que lo compartieron a través de redes sociales, y ella decía que querían suprimir los 3 poderes del Ejecutivo y crear de cuenta como un comité ahí asesor que estuviera manejando pues las cosas del Estado. También proponían ellos revisar lo que le decía los tratados de libre comercio que tenga Chile desde que pues empezó la democracia, y también la temporalidad de algunos jueces. Con esa propuesta de esa diputada, Juan, fue cuando contestó el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, a través de su cuenta de Twitter, y el mismo Boric le decía: calma, compañera, tenemos que poner o proponer cosas que sean realistas. Y es un proceso que obviamente le falta, que va hasta julio y que no es, pues, que tiene mucha importancia, Juan, porque cuando votaron el referéndum para el cambio de la Constitución en octubre de 2020, 8 de cada 10 chilenos dijo que sí, que querían cambiarla. Ahora la cosa es cómo. Muy bien, 8 de la mañana, 24 minutos. Ojo, que lo que pasa en Chile importa mucho también en Colombia. Hay muchos vasos comunicantes entre lo que ha ocurrido en Chile y lo que ha ocurrido también en Colombia.